Buen día a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Cero al Éxito Financiero, en donde nuestro tema principal, nuestro tema de hoy es cómo hacer crecer tu dinero. Y para eso tengo dos mujeres muy talentosas, muy exitosas y que nos van a platicar de esto. Sí, muchas gracias, Jorge, por invitarnos a este podcast. Estamos muy contentas de estar aquí. Y mi nombre es Sara Hernández. Como lo mencionas, tengo ya 10 años en el sector financiero, dedicándome justamente a generar cultura financiera en las personas. Entonces, muy contenta de estar aquí compartiéndoles estos datos tan interesantes. Perfecto. Y bueno, yo soy Diana Pajarito, también tengo ya 9 años en el sector de las finanzas, sobre todo las finanzas personales, en el tema de la educación financiera. Y Jorge, me gustaría comenzar con un dato de una encuesta que es la ENIF, es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, es principalmente elaborada por INEGI. Y bueno, esta encuesta mide cómo los mexicanos utilizan los productos y servicios financieros, ¿no? Entonces, hay una estadística que nos llamó la atención, que decía que solo el 30% del mexicano, de la población adulta, ahorra en instrumentos formales. Entonces, creo que hay todavía un área de oportunidad muy grande. Enorme. Todavía muy grande, en donde mucha población adulta puede meterse a este tipo de instrumentos formales, ¿no? Porque la mayoría del mexicano, el mexicano sí tiende a ahorrar, pero la mayoría de los que sí ahorran, pues lo hacen en instrumentos informales. Entonces, cultivar todo esto en la sociedad, a los muchachos también, que se vayan a instrumentos formales, ¿no? Sí, Claro. ¿no? O sea, es muy común que las personas ahorren en efectivo, debajo del colchón, como que tendemos a tener como esa forma de ahorrar, ¿no? Entonces es importante como ir cambiando eso. Y otro dato importante e interesante que me gustaría agregar es que solamente el 3% de la población en México ahorra para su vejez, ¿no? Entonces, híjole, creo que esas estadísticas nos dicen mucho acerca de nuestro comportamiento financiero, ¿no? Sí, de hecho en el episodio anterior hablamos sobre el ahorro para el retiro, que los datos son crudos y empezando con este tema de cómo hacer crecer tu dinero, ¿cuál fue el primer momento en el que pensaron, a ver, ya, necesito sentarme y necesito aprender a cómo hago que mi dinero crezca, que no nada más esté plano, sino que tenga un rendimiento, un interés, un crecimiento real? Fíjate que conmigo fue con una clase, un profesor, estábamos revisando matemáticas financieras y estamos revisando el tema de interés compuesto, justamente, ¿no? Reinvertir tus intereses de tus inversiones. Y entonces el profesor hizo un ejercicio del interés compuesto a largo plazo. Y pues ya estábamos viendo cómo crecía el dinero, ¿no? Y ahí ya te brillan los ojitos, ¿no? Entonces Dices, ahí oye, empecé sí. a ver de que, caray, ¿cómo está esto, no? Y entonces hizo un comentario que se me quedó muy grabado, en donde él decía que el primer millón es el más complicado de llegar. Entonces ahí empecé a revisar bueno, entonces, ¿cuánto necesito yo ganar para llegar a ese primer millón? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué rendimiento lo tengo que empezar a poner? Entonces esa fue, creo que, una primer semillita en donde me sembraron que tengo que hacer crecer mi dinero, ¿sabes? Perfecto. Y para mí fue muy diferente, ¿eh? Para mí, yo empecé, híjole, yo creo que fue como en la secundaria. Me acuerdo que en esa época, en esa época todavía no era tan común que las personas viajaran como hoy en día, ¿no? Hoy en día ya todos viajamos, o la mayoría. Pero en ese tiempo me acuerdo que era complicado viajar, era muy caro viajar. Entonces, una de mis mejores amigas se iba a ir a Europa porque su hermano se había ido a vivir a Dublín y me invitaron, ¿no? Se iban su mamá y ella a Dublín. Entonces yo estaba muy emocionada, le platico a mis papás que me quiero ir y pues haciendo números nos damos cuenta que no era posible para mí ir en ese momento, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue un despertar financiero, Claro. de decir, híjole, o sea, si quiero viajar, si quiero hacer algo, necesito empezar primero a trabajar y después a ahorrar, ¿no? Entonces, para mí ese fue mi despertar financiero. Ya una vez que cumplí como ese objetivo, porque sí lo logré, o sea, sí me pude ir a Europa saliendo de la prepa, después de ahorrar, para mí fue como un parteaguas en mi vida. Ok. Y así como tienen ubicados el momento en donde dijeron, ya, desde aquí empiezo, obviamente todos cometemos errores, ¿no? Y también en este tema financiero, ¿cuáles fueron los primeros errores que cometieron en un principio? O sea, que dijeron, ¿sabes qué? Híjole, esto lo hice mal, pero pues bueno, me sirvió para hacer esto, para ya no hacer esto.
Creo que justo uno fue, digo, a lo mejor partes de esta, no tener esta educación financiera, entonces empiezas a recibir a lo mejor tu primer sueldo, empiezas a recibir recurso y dices, bueno, entonces lo quiero empezar a juntar, lo quiero empezar a ahorrar, ¿no? Pero lo empecé a hacer, como la estadística lo menciona, debajo del colchón. O sea, literalmente debajo del colchón, no recuerdo si lo tenía ya en una tarjeta de débito, pero jamás se me pasó por la cabeza ponerlo en algún instrumento. Entonces, sí, es que no hay una cultura financiera, ni en la escuela no nos dicen, oye, desde la primaria incluso, sí te dicen tus papás, ahorra, ¿no? Te doy el domingo y ahorra la mitad, lo demás gástatelo. Pues sí, pero puedes hacerlo crecer. ¿No? Exactamente. ¿Tú qué error cometiste, Sara? Yo creo que para mí fue como solamente enfocarme en querer viajar, en querer cumplir como el objetivo que tenía, pero en realidad me gastaba todos mis ahorros en eso, ¿no? Y creo que también pasa mucho y lo veo mucho ahora que está muy de moda el tema de viajar, que todas las personas se gastan todo su recurso en ese tema, ¿no? Entonces es muy importante como, sí está bien, sí hay que hacerlo, pero también hay que aprender a ahorrar y seguir guardando una parte de esa cantidad que te ha costado tanto trabajo guardar, ¿no? O ahorrar. Claro. ¿Y por qué es importante hoy más que nunca hablar con claridad del dinero y sin tabús? O sea, nada de que, no hay que hablar del dinero porque se va. No digo cuánto gano porque, pues no. O sea, ¿por qué es importante hablarlo con claridad? Primero, yo diría que dedicamos gran parte del tiempo de nuestra vida en generarlo, ¿no? Entonces, aunque no es lo más importante el dinero, yo creo que nuestro tiempo sí es importante, ¿no? Y nuestro tiempo lo estamos dedicando a generar dinero. Y creo que todos estamos buscando mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Ya sea adquirir algún bien inmueble, ya sea comprar un terreno, ya sea mejorar nuestra vida. Entonces creo que para mí eso sería como el tema más importante. ¿Y por qué hablarlo sin tabús? Porque creo que nuestro comportamiento financiero va muy de la mano del entorno en el que crecimos. Por ejemplo, si en mi entorno estábamos acostumbrados a que se ahorraba solamente para viajar, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Porque eso para mí es lo importante. Pero en cambio, si en mi entorno se hablaba de que hay que ahorrar para invertir y para crecer el patrimonio, pues seguramente voy a crecer haciéndolo así, ¿no? Entonces creo que eso. Sí, justo. Y creo que también al hablarlo un poquito más abierto, te pueden dar retroalimentación a algunas otras personas, encontrar nuevas estrategias. Tú conoces tus estrategias, los métodos que a lo mejor desde casa vienes replicando, pero entonces al compartirlo ya encuentras nuevas maneras de invertir tu dinero, de manejar tu dinero. Entonces te abre un abanico de posibilidades, ¿no? Muy bien. Y bueno, me gustaría agregar que no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero en mi casa por lo menos no se hablaba de eso, ¿no? Creo que ya hoy en día hay un poco más de apertura, menos miedo a tocar ese tipo de temas, ¿no? Era como el tema político que no se toca en la mesa. Sí. Así pasaba con el tema del dinero, ¿no? No se habla en la mesa porque incomodas a las personas y creo que no, tenemos que cambiar como eso y decir, no, si hay que hablarlo, si hay que compartirlo porque en compartirlo hay mucho aprendizaje ahí, ¿no? Claro. ¿Y ahorita qué significa? ¿O es lo mismo hacer crecer mi dinero que ahorrarlo? ¿O no es lo mismo? No es lo mismo. Ahorrarlo es guardar tu dinero, pero solo sin ponerlo a trabajar, ¿no? Simplemente estás juntando dinero, que es un primer paso muy bueno. Pero hacerlo crecer es ponerlo estratégicamente en ciertos instrumentos que te vayan generando un mayor capital. Entonces, empezamos a trabajar por dinero, pero al poner o hacer crecer tu dinero, pues entonces ahora el dinero empieza a trabajar por ti. Entonces, esa es una primer gran diferencia. Correcto. Hay un ejemplo muy interesante, ¿no? De qué pasaría si tú solamente ahorras una cierta cantidad durante un plazo de tiempo, pues seguramente llegarías a ahorrar, no sé, si ponemos una cantidad al aire. Ajá, tengo aquí un ejercicio, un par de números. A ver. Mira, que está muy interesante, lo estábamos revisando. Una persona que empieza a sus 25 años a ahorrar. ¿Sabes qué? Yo me quiero jubilar a mis 60, ¿no? Entonces tiene él 35 años, o esta persona 35 años para de vida ahorrar, laboral, ¿no? por así decirlo. Ajá, de vida laboral y de estar ahorrando. Entonces, este ejercicio supone
que estás ahorrando 2,000 pesos al mes. Okay. Si simplemente los ahorras, después de 35 años a tus 60, pues tienes un monto de 840,000 pesos, que es nada despreciable, ¿no? Claro. Son buenísimos. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en un instrumento que nos genera una tasa lo tenemos al 12%? Pues entonces ya el número cambia muchísimo. 12% anual. 12% anual, Okay. ajá. Ya estos 840 se convierten en casi 13 millones de pesos. No, bueno. No, la diferencia es abismal. 12,900,000. Entonces, okay. Esta es la magia de las inversiones, ¿no? Poner a trabajar tu dinero. Claro. Y esta magia se llama justamente interés compuesto. Claro, de hecho, quien nos está viendo, escuchando, pueden hacer el ejercicio. Los que tienen 25 ya Con se los su edad. hicieron, pero claro, con su edad lo pueden empezar a hacer y digo, buenísimo la diferencia con ponerlo a trabajar o tenerlo nada más ahí ahorrado. Y aparte, ahorita 800,000 pesos no van a comprar lo mismo que en 35 años, ¿no? Exacto. Sí, por eso nosotras justo hacemos como mucho hincapié en eso, ¿no? De que sí, el primer paso para empezar es ahorrar. Ese es nuestro primer paso y qué bueno que ya lo hacemos. Si ya lo haces, no te puedes quedar ahí, ¿no? Hay que avanzar y hay que aprender a invertir, hay que ver en qué instrumentos de inversión puedes empezar, ¿no? Seguir dando pasos, como dices, nada más quedarte en Exactamente. ese de que ahorro y pues ya nada más le estoy como echando al cochinito Ajá. sin que crezca. Ajá, que eso sí hace una diferencia, pero te puede ir mucho mejor si empiezas a hacer la magia del interés compuesto, ¿no? No solamente ahorrarlo, sino invertirlo y ahora reinvertirlo, ¿no? Claro. Que a lo mejor sí podemos tener ahorrado en el colchón o en el cochinito un fondo de emergencia, ¿no? Eso a lo mejor Claro. sí, ese que esté como a la mano, pero para una emergencia, una eventualidad, no para decir, sí tengo para irme de cena hoy o irme de viaje el siguiente mes, ¿no? Sí, no, exacto. Y a lo mejor yo pondría el fondo de emergencia incluso en un fondo también, con liquidez diaria, porque justamente exacto. el fondo de emergencia, el principal objetivo es tener esta disponibilidad diaria, ¿no? Claro. Y mucha gente sí lo hace debajo del colchón y está bien porque tienes esa disponibilidad muy pronta, pero funciona igual en un fondo diario en donde tú puedes bajar tu recurso todos los días hábiles. Pero entonces ya te está generando un rendimiento. Okay. Y ya no tenemos el dinero ocioso. También es muy importante que el fondo de emergencia sea exclusivamente para emergencias, ¿no? Claro. Porque lo tenemos debajo del colchón y también es muy fácil. Bueno, ya se me antojó a lo mejor. Sí, la comprarme esta tentación de ahí cosa tenerlo, ¿no? y- Claro. exacto. Me gustaría agregar un dato muy interesante sobre eso que hablamos del fondo de emergencia. El 67% de la población mexicana pide dinero prestado a familiares amigos ante una emergencia. O sea, no hay. Es decir, no tenemos ese fondo de emergencia, Claro. ¿no? Por eso siempre recurrimos a familiares cuando se nos sale un imprevisto, ¿no? Cuando ocurre que ya se te ponchó una llanta y no tenías recurso guardado para hacer frente a eso, Claro. o todas las emergencias que al final sí llegan a suceder, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener ese fondo de emergencia, como lo mencionaba Diana, con liquidez diaria para poder hacer frente ante cualquier situación. Sí, claro. O también pasa de algún choque, ¿no? Conocer nuestros deducibles. Claro. De seguro de coche, de seguro de gastos médicos, qué otra emergencia podríamos tener y tener todo eso justamente en un Sí, fondo de emergencias. tenerlo Muy buen hábito. presente, claro, hábito. Pero esto es educación financiera, ¿estamos de acuerdo? Esto es educación financiera. Sí. Sí. Siento que es clave esta educación financiera, pero ¿por dónde puedo empezar? Alguien que no sepa nada, yo no sé nada de educación financiera, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Me meto a TikTok? ¿Me meto a Instagram, a Google, a inteligencia artificial? ¿Qué hago? ¿A dónde me acerco para empezar? Ok, yo diría que primero tenemos que empezar por tener claridad financiera, ¿no? Saber identificar cuánto gano, o sea, cuánto estoy generando y de eso que gano, cuánto gasto. Un presupuesto. Exactamente. Tal cual, hacer un presupuesto, ¿no? Ahí nos va a dar un panorama pues muy interesante. Y después conocer cuánto te queda después de sacar esos datos, ¿no? Si me queda para ahorrar, si no me queda para ahorrar, ¿qué tengo que hacer para empezar a ahorrar? Ok. Sí, entonces a partir ya sabemos como este excedente, por así Ujú. decirlo, y entonces este excedente hay que ponerlo pues el primer paso sería un fondo de emergencia, ¿no? Entonces Ok. ya vamos poniendo Yo creo que teniendo asegurado el fondo de emergencia, fondo. ahora sí ya, ¿no? Ajá. Empezar el siguiente pasito. Exactamente. Pero justamente el tema de presupuestar
creo que también es muy importante entender a temprana edad el interés compuesto, ¿no? Insisto mucho, me encanta el interés compuesto. Y creo que entenderlo también a temprana edad es muy importante. Entonces, la educación financiera te va dando estas pautas, ¿no? También, ¿qué pasa si no tenemos educación financiera? Pues estamos expuestos a tomar decisiones emocionales y no racionales, ¿no? No conocemos qué es una deuda buena, una deuda mala, empiezan estas burbujas de deudas. Queremos comprarnos un carro, no entendemos con claridad a lo mejor las tasas de interés, una tabla de amortización. Entonces, estos conceptos básicos pues los vamos adquiriendo con esta educación financiera, ya sea libros, cursos. Ya al final yo creo que van a dejarme sus datos para que también la gente que nos ve y nos escucha sepa de esto, ¿no? Porque yo te escucho y es como que, ok, qué padre, pero ¿qué es? ¿No? Claro. Entonces, al final lo No, y dejamos. aparte también entre un mundo de tantas opciones, también hay que saber identificar cuál es la más adecuada para mí, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una cierta edad, tenemos ciertas necesidades, ciertos gastos, entonces de acuerdo a eso vamos identificando como qué perfil de inversionista somos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que comienza joven y que a lo mejor le puede meter un poco más de riesgo a su patrimonio o a su dinero, que una persona que ya se encuentra en una edad adulta, donde, híjole, ahí sí no podemos meternos en instrumentos más cerca de del retiro, riesgo. ¿no? Que no te puedes arriesgar tanto. Exactamente. Entonces depende mucho de la etapa de vida en la que te encuentres, en qué opciones puedes entrar de inversión. Y justamente, pues para eso estamos nosotras, ¿no? Para decirles qué es lo mejor o qué es lo más adecuado para ellos. Muy bien. Ahora, ¿con qué cantidad yo puedo empezar a hacer crecer mi dinero? ¿Desde 100, 1000, 10,000, 20,000? Desde 100 pesos, ¿no? Creo que muchas instituciones pues han democratizado este tema de inversión. Antes creíamos, o no, más bien antes sucedía que para iniciar a invertir necesitabas cantidades 100,000 pesos en adelante o 1,000,000 de pesos en adelante. Y entonces se ha venido democratizando todo este tema de la inversión, de las finanzas, y ahora desde 100 pesos puedes empezar a invertirlos, ¿no? Hay un sinfín, o desde $1 incluso, ya hay un sinfín de opciones. Hay que revisar cuál va a tu perfil, cuál va acorde a tu perfil, y entonces poner a invertir ese dinero, ¿no? Pero creo que ahora sí nos quitaron todas estas barreras, y eso hay que empezarlo desde ayer, ¿no? A poner a invertir el recurso. Sí, yo me acuerdo de pensar que las inversiones eran solamente para la gente que tenía muchísimo dinero, ¿no? Y hoy en día, la verdad es que también creo que eso es algo bueno. Cada vez hay más opciones, cada vez hay montos menores con los cuales tú puedes comenzar a invertir. Entonces, pues hay que aprovecharlos, hay que aprovechar que podemos empezar de ese 100 pesos a invertir. Y no esperarnos a tener los millones de pesos para hacerlo, ¿no? Claro, es que te puedes ahorrar un café o 2 cafés y con eso ya puedes empezar a invertir, ¿no? Sí. Es una decisión que tomas nada más, como dices, desde 100 pesos. ¿Cuánto te cuesta un café, no? En cafetería del lugar. Verde. Sí, en esta cafetería verde, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un café? Promedio, 80, 100 pesos, ¿no? Sí. Hay un libro, me gustaría aprovechar, para recomendar este libro, se llama Factor Latte. Sara y yo lo estuvimos leyendo, y justamente dice, si puedes comprarte un café, puedes ser rico, ¿no? Porque entonces pones a invertir este recurso con el que tomas el café, con el que compras el café, y si lo empiezas a invertir, pues entonces a un largo plazo, pues ya tienes una cantidad impresionante, ¿no? Porque a veces también pensamos es que a mí no me ajusta, o sea, Diana, a mí no me ajusta de dónde tomo para empezar a invertir. Pues bueno, entonces preparémonos el café en casa, y esos 100, 150 pesos que te gastas en un café, pues vamos poniéndolo a trabajar, ¿no? Ese libro se llama Factor Latte. Factor Latte. Es una historia muy dinámica. El libro es muy digerible. Es un libro cortito, pero está muy bueno. Y todo esto tiene que ver con hábitos y mentalidad, ¿no? Hábitos y mentalidad y constancia. Constancia. Creo que también ahí entra es muy importante como tenerlo en cuenta, porque a veces solamente crees que necesitas ganar dinero, pero no, hay gente que gana mucho dinero y que en realidad no tiene nada ni ahorrado ni invertido, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente consume, o sea, lo mismo que gana lo está consumiendo. Entonces, es importante como también
decir, híjole, no solamente es ahorrar, también es ser constante, también es apretarnos un poquito en cuanto a no gastarnos todo lo que estamos generando, ¿no? Entonces, la disciplina, la constancia van a hacer un cambio importante en el tema de poder tener un buen ahorro. Sí, exacto. Y fíjate que también, ahora que mencionas eso, no está mal hacer ese tipo de gastos, porque a veces se nos salen de las manos ciertos gastos, ¿no? Ya me compré unos tenis, ya me compré ropa, y ya un se me reloj presentó. para bucear. ¿Cómo crees? Para bucear. Eso no pasa, eso no pasa. Eso no pasa. Y entonces, no está mal, pero hay que tenerlo presupuestado, entonces planeado. Entonces, si lo planeas con 2, 3 meses de anticipación, dices, bueno, ya también se me baja la emoción, decido si sí realmente lo quiero o no, porque pues obviamente queremos todo y mucha de primer compra es momento, emocional, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, bueno, ya aterrizamos esa emoción, tomamos una decisión mucho más racional y esto nos va dando la base de nuestros gastos, pues presupuestarlos, ¿no? Entonces, no está mal hacerlo siempre y cuando esté planeado. ¿Cuáles son sus hábitos más poderosos para las dos? Los más poderosos que han adoptado y que de verdad tienen resultados reales con esto. Yo creo que para mí ser constante en ahorrar y después ahorrar e invertir. O sea, creo que eso sí ha hecho una gran diferencia en mí. Y creo que yo, fíjate que desde que ya empecé a recibir un ingreso formal, empecé a registrar todos mis gastos, todo lo que gastaba, hacía un presupuesto y registraba todos mis gastos. Lo hago yo en una app, se puede hacer en cualquier un cuaderno, cosa, en el mismo Excel. O aplicaciones, como dices, ¿no? Exactamente, a mí se me hizo muy cómodo hacer una app. Yo creo que ese fue un muy buen acierto y entender también este interés compuesto a temprana edad, ¿no? Okay. Que también creo que el entorno me ayudó mucho a entenderlo, al hacer estrategias a los clientes, entonces yo veía todo el tiempo los ejercicios y cómo crecía el dinero, ¿no? Entonces ahí creo que me sembró esa semillita y creo que también fue un muy buen acierto financiero. Sí, y justo me gustaría agregar eso, cómo el entorno también te puede impactar mucho, ¿no? Claro. O sea, nosotras a lo mejor que estamos en este ámbito, pues se nos es muy común como escuchar eso, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no lo escuchan todo el tiempo, entonces como intentar buscar esos entornos donde nos enseñen a hacerlo, ¿no? O no sé, como esa hambre de querer conocer y aprender acerca de esos temas que al final van a hacer una gran diferencia en unos años, ¿no? A lo mejor en un inicio no lo notes. A veces yo les menciono de que no te vayas con que ahorita es poquito y con que ahorita, ay, ¿eso qué te va a pagar? No importa. O sea, no hay que chiquitear el dinero. Exactamente. Como dicen, ¿no? Okay. O sea, no importa que empieces con poquito, pero sé constante y te aseguro que eso en algún momento se va a hacer una buena cantidad de dinero, ¿no? Claro. Sí, claro, buscar como esos referentes. Si no los tenemos, a lo mejor tan a la mano, pues empezar a buscarlos, ¿no? Algún ejemplo a seguir. Eso ya va en la mentalidad, ¿no? Y creo que sí juega un papel muy importante en el crecimiento del dinero, ¿estamos de acuerdo? Claro. Sí. ¿Y creen que hay pensamientos o creencias que nos sabotean? ¿Que nosotros mismos nos saboteamos pensando o creyendo cosas que no? Sí, a veces somos víctimas de nuestras emociones, ¿no? Sí, 100%. Te sientes triste y me voy a comprar unos zapatos, me lo merezco. Sí, creo que también a veces decimos, o culturalmente, de que el dinero es malo, o lo que hablábamos hace un momento de que es un tabú. Entonces son creencias que nos van, que vamos forjando y son este tipo de creencias limitantes, donde nos van cerrando a lo mejor ese entorno, ¿no? Ok. Sí. ¿Y esta narrativa cómo la cambiamos? De decir, es que el dinero no es para mí, en cuanto llega se me va, no me dura nada, me dura más aire en la mano que dinero. Claro. ¿Cómo cambiamos esta narrativa? O sea, primero cuestionárnoslo. Okay. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? Entonces yo creo que a partir de ahí, identificarlo y entonces cambiar la perspectiva, ¿no? De, bueno, el dinero es un medio, es una herramienta que me va a ayudar a mejorar mi vida y a mejorar también la de otros. Entonces yo creo que partes de ahí, de empezarlo a cuestionar y empezar a cambiar esa perspectiva, ¿no? Okay. Y también darte cuenta, observando a tu alrededor, que muchas de esas creencias no son ciertas, ¿no? O sea, hay personas que sí cumplen con eso que tú crees que no se puede, ¿no?
que dices, híjole, esta persona, ¿por qué cada vez le está yendo mejor o por qué está pudiendo invertir si tampoco es que sea rica? Ah, bueno, Claro. porque de ahí es una creencia, ¿no? Creo que solamente las personas ricas pueden invertir cuando en realidad no lo es. Entonces, como lo menciona Diana, pues irnos cuestionando estas creencias y yo creo que inicialmente identificarlas, ¿no? Porque a veces ya ni siquiera las notamos, solo las vivimos. Sí, no, y como cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Ya traes esas creencias muy, muy arraigadas. Claro. Es irte cuestionando todo, y en el tema de finanzas también aplica. Ok. ¿Y ustedes creen que es posible hacer crecer el dinero con un salario fijo o si hay que tener algo extra para ya entonces empezar a hacerlo crecer? Sí, claro, claro que puedes empezar a hacer crecer tu dinero desde un salario fijo, sin embargo, tenerlo así simplemente limita un poco el crecimiento, ¿no? Y lo vuelve menos exponencial. Entonces, si buscamos un segundo ingreso que pues evidentemente aumente nuestros ingresos, pues entonces podemos acelerar este crecimiento, ¿no? Ya no metemos 100 pesos, sino 200. Entonces, al paso del tiempo, pues se va exponenciando esta parte bastante interesante. Okay. Sí, y para las personas que a veces dicen de que no me alcanza, o sea, de verdad no puedo invertir, de verdad mis gastos son lo mismo que lo que gano, ¿no? Entonces, yo ahí les diría, pues, hacernos como un poco de trampa hacia nosotros y decir, híjole, el ahorro es un gasto. Okay. Pónganlo como si fuera un gasto, ¿no? Es buen consejo, ¿eh? Sí, porque así ya tú te obligas, cuando debemos, yo creo que no se nos olvida que debemos, ¿no? Bueno, hay personas que sí, pero en general, pues dices, lo debo y lo tengo que pagar sí o sí como pueda. Entonces, el ahorro así velo a veces, como un gasto. Un gasto fijo, o sea, tiene que estar en tu presupuesto, sí, así, como pagamos renta, como pagamos luz, como pagamos el celular. Tiene que estar ahí el ahorro. Y algunas ideas accesibles para la gente que nos ve, nos escucha, para generar un ingreso adicional. Digo, ahorita hay muchísimas, pero algo así. Hay muchísimas. Se me ocurre, o lo que he visto en un círculo cercano, monetizar tus hobbies, ¿no? Monetizar tus hobbies, que te gusta, de una amiga, la escultura, la cerámica, entonces ahora da clases de cerámica, ¿no? Bien. Entonces ir formalizando a lo mejor este hobby un poquito, hacerlo en tus tiempos libres y ya te genera un ingreso, ¿no? Y creo que ahora también se puede exponenciar esto con cursos online, entonces ya no tienes que dar a lo mejor el curso presencial, sino ya online, y la persona lo toma en cualquier momento y exponencias tu nivel de clientes, ¿no? De hecho, creo que esa es la nueva forma de venta, ¿no? Claro. Anteriormente la forma de venta era, identificabas perfectamente al vendedor, ¿no? De que se te acercaba y decías, híjole, me quiere vender esta persona. Sí. Hoy en día no, hoy en día lo puedes hacer a través de enseñar. O sea, a través de enseñar puedes vender. Por ejemplo, pues tus hobbies, o si tienes, no sé, si eres diseñador de interiores, si hay personas que quieren aprender acerca del diseño de interiores, pues vende un curso que te enseñe a aprender acerca de eso, ¿no? Entonces creo que los cursos es una forma de aprender. Otra, creo que el tema de las plataformas digitales también nos han hecho, pues, abrirnos a opciones donde podemos vender cierto tipo de mercancía o de producto y la podemos subir. Ya la verdad no necesitamos como meterle marketing, ellos mismos lo hacen por ti. Entonces también creo que aprovechar esas plataformas que nos dan como la entrada a poder vender nuestros productos, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Aprovechar este tema de las plataformas que las tenemos tan a la mano. Sí, todos tenemos acceso a internet, a un celular, y con eso ya puedes empezar a generar, ¿no? Con lo que sepas y tengas, pues, ¿no? Ok. Teniendo ya identificado todo esto, teniendo ya un presupuesto, sé que puedo, no sé, invertir o tengo ya un ahorro de cierta cantidad, ¿cómo identifico una buena oportunidad financiera y no caer en una estafa o en una promesa falsa? Claro. El primer foco rojo, ¿no? Rendimientos altos y rápidos. Ok. Entonces, es un foco rojo. No es que no existan los rendimientos. O es demasiado bueno para ser verdad. Sí, es demasiado bueno para ser verdad. Ajá. Y no es como que no existan este tipo de rendimientos, pero hay un riesgo implícito. Entonces, simplemente conocerlo, ¿no? A lo mejor inviertes una acción y creció muchísimo. El mismo Bitcoin lo hemos visto crecer muchísimo. Pero entender que hay un riesgo implícito y también entender en qué se está invirtiendo. Ese también es otro de los focos rojos, no entender
o no saber en qué estamos invirtiendo nosotros. Ok. Sí, yo diría, piérdele miedo a entender en qué se invierte lo que te están ofreciendo, ¿no? Porque a veces uno se cierra diciendo, ay, no, yo no sé de inversiones o yo no conozco sobre esto. Bueno, si no conoces, pues acércate a una persona que lo sepa y que te pueda ayudar a tomar una mejor decisión financiera, ¿no? Unas expertas como ustedes, ¿no? Exactamente. Ok. Y eso no es venta. ¿Y qué tipo de inversiones recomendarías? A mí, a alguien que voy a empezar, Ajá. les digo, tengo tal cantidad, ¿qué me recomiendas? O sea, ¿qué tipo de inversiones para alguien que está comenzando, que va a empezar desde cero prácticamente? Pues yo diría inicialmente los famosísimos CETES, Ok. que se escuchan mucho, que están muy de moda, que son la deuda del gobierno. Ujú. Entonces yo diría, comienza con eso, que son instrumentos muy conservadores, son instrumentos donde tu capital no está en riesgo. Entonces tú lo puedes adquirir a través de forma directa Ok. o a través de una institución financiera como un banco, por ejemplo. Son muy buenas opciones para iniciar y actualmente están pagando muy buenas tasas de interés, ¿no? Sí, creo que también estamos en un ciclo económico donde el CETE está pagando muy bien. Otra opción pueden ser fondos de inversión conservadores, ¿no? Alguien que va iniciando un fondo de inversión conservador, que trae una diversificación un poquito más allá de un CETE, entonces te puede dar algún rendimiento superior, ¿no? Y no nos salimos del tema conservador. Entonces eso es súper importante cuando estamos empezar con algo donde tu capital esté pactado, donde conozcas la tasa que se va a estar pagando. Y ya después podemos empezar a meternos a lo mejor en instrumentos donde el capital ya no esté pactado, un tema de bolsa o demás, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, como no te saltes las etapas. Exacto. Hay que empezar primero con las opciones más conservadoras y ya una vez que sepas cómo funciona el tema de inversión, cómo funcionan los plazos, cómo voy ganando los intereses y te vas empapando un poco más acerca de esos temas, bueno, ya puedes buscar opciones de inversión un poco más sofisticadas, ¿no? Ok, entonces no inicio mi primera inversión en Bitcoin porque, Ajá. pues sí, ¿no? Si no le sé. Sí, no, Ajá. Claro, ok. Entonces, pero sí pasa mucho, ¿no? De, oye, ¿cómo puedes empezar a hacer trading? No, Claro. espérame, hay que empezar a caminar y después empezamos a correr. Entonces, creo que el CETE, como mencionaba Sara, fondos de inversión conservadores son muy buenas opciones para iniciar tu vida financiera, ¿no? ¿Estos De se podrían inversión. decir que son los errores más comunes que les ha tocado ver o cuáles más hay? Un error muy común acerca de las inversiones. Sí, yo creo que no conocer en qué están invirtiendo sería uno de ellos. Que tú le preguntas a la persona de que, oye, pero ¿en qué invertía o por qué te fue como te fue, ¿no? Y las mismas personas no te saben responder, Ok. porque a lo mejor solamente se enfocaron en que les ofrecían una muy buena tasa y pues a veces no. No conocen el riesgo. Creo que no conocen el riesgo. Exacto. Y pueden caer en instrumentos que no están dispuestos a correr justamente ese riesgo, Ok. ¿no? Por ejemplo, o las famosas burbujas financieras del Bitcoin, que todo el mundo está invirtiendo en Bitcoin. Entonces, pues si mi primo, mi amigo está invirtiendo en Bitcoin, pues yo también. Pero no entiendo un poco qué es esto. Pero bueno, veo que todos, entonces te subes a esta Ahí burbuja. vas, ¿no? Y suele suceder que cuando nos subimos, pues ya está casi por ajustarse el precio, ¿no? Ok. Y se escucha más las personas que les va muy bien, pero se escucha muy Claro. poco de las personas que no les va tan bien, ¿no? Entonces, están las dos caras de la moneda, tanto a las personas que sí ganaron muy bien y les fue muy bien, como a las personas que no tanto. Sí. Y justo ese es otro, no conocer tu perfil. Creo que no conocer tu perfil también es otro de los errores que nos hemos encontrado mucho, de decir, no, sí, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir en dólares. Y bueno, pues el dólar tiene una volatilidad implícita y entonces te dicen, no, sí, creo que sí tengo estómago para soportar esta volatilidad, ¿no? Ok. Pero entonces en el camino pues te vas dando cuenta que no eres Sí. ese perfil tan Sí, de sí. riesgo. Entonces Claro. te vas conociendo, ¿no? Y creo que es muy importante identificar qué perfil eres y qué tanto riesgo estás dispuesto a correr. Ok. ¿Algún error común pudiera ser también entrar en este tipo de invitaciones de otra gente? De que, oye, entra conmigo con X cantidad y si tú invitas a otra persona, vas a ganar y si la otra, digo, no sé, estas pirámides, ¿sería un Claro. error? ¿O ustedes cómo lo ven? Creo que tiende a ser un error, Ok. Principalmente porque te comisionan a veces más por referido que por tu misma inversión, Ok. ¿no? Entonces no creo que sea el mejor modelo Ok. para iniciar a invertir. Ok. Opciones de inversiones que existan, que usted diga,
CETE, bolsa, Bitcoin, que aquí sí lo puedo hacer? Digo, si vamos iniciando, CETE y fondos conservadores, no me saldría de ahí. Ok. Bueno, ya tengo eso cubierto, Diana, ¿qué más? Me iría a lo mejor a bolsa, y en bolsa lo más conservador es a lo mejor un índice, entonces te indexas. Ok. Para iniciar en bolsa te indexas. El índice de México, que es el NAFTRAC, a lo mejor te indexas en el Standard & Poor's, y con eso ya vas viendo cómo te vas sintiendo con esta volatilidad, y entonces ya vas avanzando en acciones, ¿no? Sabes que me late esta acción, hice un análisis, ya revisé, está creciendo en ventas, entonces ya una vez evaluada la acción, pues ya empiezas a invertir. Pero creo que me iría en esos pasos. Ok. También hay otra opción de inversión que no es tan escuchada y tan común, es el tema de invertir, por ejemplo, en arte. Ok. ¿No? O sea, hay gente que invierte en arte y que a lo mejor tú puedes comprar ahorita en un valor menor y en el futuro eso se evalúa mucho mayor, ¿no? O otra opción es, no sé, hay gente que colecciona relojes, por ejemplo. Ok. ¿No? Entonces también es una opción de inversión distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Claro. Que lo que estamos acostumbrados a escuchar usualmente en el tema de inversión, pues es adquirir un bien inmueble, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. También en el negocio. Maquinaria, puedo comprar más maquinaria para mi negocio, que es una Claro. inversión y me va a dar a ganar más a futuro. Claro, y un negocio es algo de riesgo, ¿no? Claro. Entonces hay que ir mitigando ese riesgo, conociendo tu mercado y demás, pero también es otra forma en donde muchas personas pues también invierten sus recursos, su patrimonio. En joyas, ¿no? Joyas también. Es otra opción de inversión. Oro, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Ok. Yo desde hace ratito tenía una pregunta en mente y creo que a ver si la puedo meter aquí. Las tandas, las famosas tandas. ¿Es ahorro? ¿Es inversión? ¿Recomendable? ¿No recomendable? ¿Qué me platican de eso? Es un ahorro. Ok. Es un ahorro definitivamente. Si no tenemos el hábito del ahorro en nosotros, pues es una buena manera de iniciar. Lo que comentabas, ¿no? Que el ahorro tenerlo como un ¿Gasto? Como un gasto, sabes que en una tanda Ajá. sí o sí tienes que darlo tal Sí. fecha, ¿no? Porque si no, Sí. ok. Ya tu amiga te está cobrando. Sí, y estás obligada. Sí, la señora de Ya la te tienda, ¿no? obligaste, Sí. no sé, meses. Entonces, tanda lo dejamos como un ahorro. Como un ahorro no es lo ideal. No es lo ideal, hay mejores opciones. En realidad, si quieres comenzar, pues ya hoy en día es mejor hacerlo a través de un instrumento de inversión, Ok. como ya lo mencionamos. Pero si no tienes el hábito, pues es una forma como de obligarte a hacerlo, ¿no? Claro, sí, no, claro. Ok. ¿Una historia de éxito financiero que les ha tocado a ustedes que me cuenten? Breve, puede ser breve. Me tocó atender a una persona donde ella tenía un desorden en sus finanzas, ¿no? Ok. Entonces me tocó ayudarle desde estructurar todo el tema de sus finanzas, salir un poquito de algunas deudas que traíamos y empezar a construir un patrimonio. Entonces empezamos pues recortando gastos, a lo mejor vendiendo algunas cosas que no necesitaba. Llegamos a unas deudas de 0 pesos y Claro. empezamos ya ahora sí a construir un patrimonio. Y entonces con ella he trabajado alrededor de 5 o 6 años y bueno, ahora puedo decir que tiene un muy buen patrimonio Ok. de respaldo, ¿no? Entonces tiene ya ahora esa tranquilidad financiera, creo que ya tiene muy inculcado el hábito del ahorro también, que le puede impactar para el resto de su vida. Está padre tú como la persona que se acercó a ella o ella a ti para poderle explicar Claro. o ordenar lo que traía. Sí, claro, se acercó a una experta financiera que le diera ese punto Claro. de vista mucho más crítico, ¿no? Ok. No somos expertos en todo, entonces, y tuve la fortuna también de apoyarla. Ok. A mí, en mi caso, me tocó darme cuenta de qué bueno es tener esa planificación financiera justo en pandemia. Uf, no. ¿No? Pandemia fue Yo crucial. creo que fue para todos Sí, claro. una gran lección en muchos ámbitos, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, esta persona que la ayudé con el tema de asesorarlo financieramente, él tenía un negocio, bueno, tiene actualmente un negocio de muebles y normalmente le iba muy bien. También que pudo invertir, ¿no? Parte del recurso que estaba generando. Ok. Pero ¿qué pasa en pandemia?
pues que tiene que cerrar la sucursal, que él no vendía en línea, su único punto de venta era físico. Uf. Entonces ya no tenía cómo vender, ¿no? Entonces empezó a verse la situación difícil porque no estaba generando ventas y entonces él tenía que seguir pagando nómina y tenía que seguir solventando sus gastos fijos, ¿no? Claro. Del negocio. Entonces, gracias a que tenía un fondo de emergencia, pudo hacer uso de él para poder solventar sus gastos futuros. Ok. Entonces, creo que tanto él como yo dijimos, qué bueno que tenía este fondo de emergencia, porque de no haberlo tenido, quizá no hubiera podido mantener su negocio, ¿no? Hoy en día sigue con su negocio. Entonces, también como invitarlos a veces cuando tenemos un negocio que es muy bueno o que nos va muy bien, pues tendemos como a olvidar esta parte tan importante porque a lo mejor no te va a generar el retorno de ganancia tan bueno como lo que te genera tu negocio, ¿no? Pero por eso es importante el tema de diversificar tu patrimonio, ¿no? Entonces, con esto, con esta historia yo les invitaría como a ser conscientes de ello. Ok, perfecto. ¿Qué harían, tanto Sara como Diana, qué harían diferente ustedes? Si pudieran volver a empezar con este tema del dinero, ¿qué harían diferente? Yo empezaría con invertir mi dinero, ponerlo en un instrumento formal, ¿no? Okay. Ahorraba informalmente, entonces ponerlo en un instrumento formal. Y creo que también aprender a utilizar la tarjeta de crédito. Ok, Entonces, claro. Creo que saqué mi primer tarjeta de crédito sin conocer muy bien las fechas de corte, cómo funciona, entonces educarme un poquito más en eso. Sí, es que la tarjeta de crédito te la pueden dar a los 18. Claro, no sabes nada financieramente. ¿Cómo funciona? Sí, digo, me pasó, ¿no? Sí, Pero, yo creo. sí. Entonces, pues sí, muy buen ejemplo. Y yo creo que generaría más de lo que consumo. Ok. Creo que empecé al revés. Consumía más de lo que generaba, ¿no? Es decir, gastaba mucho en viajes, en ropa y no me quedaba nada para ahorrar, ¿no? Entonces creo que empezaría diferente. Ok. Porque sí, ya cuando inicié fue un poco más grande, entonces a veces hago cálculos de que si hubiera empezado desde que empecé a trabajar, ¿cuánto tendría? Suena muy a cliché y muy trillado. El hubiera no existe, entonces hay que empezar hoy. Exacto. O sea, hoy, Sí, el ejemplo sí. que pusiste de los 25 años, digo, Sí. yo no tengo 25, ojalá, Ajá. pero puedo hacerlo desde ahorita y Claro. sacando los datos como los diste, con un interés compuesto, bueno, si alcanzo a tener un buen patrimonio. Sí, claro. Ahora sí Ok. que el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Claro. Sí, entonces a mí me gustaría darles un consejo, ¿no? No necesitas mucho para empezar a construir riqueza, ¿no? Entonces empiecen con lo que tienen, pero empiecen lo antes Ya. posible. Ok. Ahora, eso es lo que harían diferente. Díganme cuál es su gasto hormiga, que dicen, chin, este sí es un error financiero, pero me cuesta. Hoy, a ver, me gusta mucho correr. Ok. Mucho. Entonces, comprarme tenis. Todo el outfit, ¿no? Garmin, sí, Ok. los audífonos ya de condición ósea. Entonces, pues, como Ok. que eso. Yo creo que eso muchos se van a sentir merma. identificados Ajá. contigo. Sí, armar todo tu outfit, ¿no? Ok. Entonces, eso me ha mermado a mí. Y Es con- un gusto. Mi gasto hormiga. Pero puedes, a lo mejor ahorita en este momento darte ese gustito, que sabes que a lo Claro. mejor no es tan necesario, pero lo Pero está haces, ¿no? planeado. Pero planeado. Pero ajá. está planeado. Ok, muy bien. ¿Y tú, Sara? Híjole, yo creo que para mí, mis momentos de ocio es cuando a veces más gasto, ¿no? De que hoy en día es tan fácil comprar. Todo, lo tienes en el celular, todo. Lo tienes a un clic, ¿no? Sí. Entonces, ya antes tenías que hacer un esfuerzo para comprar algo, ¿no? Por ejemplo, si querías unos zapatos, tenías que ir a la tienda y esperarte a que estuviera abierta, que fuera el horario para poder comprar. Entonces, tenías que hacer un esfuerzo y a lo mejor en el inter de que lo quiero y lo compro, pues pasaban muchas cosas y terminabas no comprándolo, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día lo quiero y lo compro en el momento. Entonces, creo que eso, ¿no? En mis momentos cuando no puedo dormir, pues ya me meto a las plataformas y sí de repente compro. ¿Y tus compras van más a la ropa o...? También me gusta mucho el tema del deporte y, Ok. y de repente me meto a algún deporte y ya quiero todo el Ya, equipo ok, necesario ok. para ese deporte, ¿no? Entonces, como ser un poco más paciente en cuanto a adquirir todo, no se necesita todo en un inicio.
Sí, a lo mejor vas a la clase de prueba y tú ya te compraste. Sí, ya tengo y no todo. vuelves, ¿no? Me veo como profesional, pero... Nomás la foto y ya, ¿no? Okay. Entonces creo que eso también, como ser un poco menos emocional al momento de comprar. Okay. Y más consciente y más planificar. ¿Qué consejo financiero les hubiera gustado recibir a los 18 o 20 años, que es cuando ya tenemos acceso a estos instrumentos financieros como una tarjeta de crédito? Bueno, a mí me hubiera gustado conocer un poquito más del ahorro para el retiro. Okay. Creo que también entendí después, ya que empecé a laborar, este tema del Afore y demás, ¿no? Entonces, entender a temprana edad que hay que empezar a ahorrar justamente para el retiro, que es justamente me regreso al inicio de la estadística que mencionaba Sara, que muy pocas personas, un porcentaje muy pequeño de la población ahorra para ello. Entonces, yo creo que ese sería lo que me hubiera encantado tener más a detalle, más presente. Y es que creo que somos conscientes ya cuando nos vamos volviendo más adultas, ¿no? A veces sin decirle joven, edad, ¿no? Sin decirle edad. Estás muy joven y a veces no te das cuenta de la importancia. Y creo que también crecimos con papás que sí tenían pensión, que sí se podían jubilar. Entonces no se preocupaban con qué iban a vivir en un futuro. Claro. Ellos sabían que en algún momento iban a recibir eso, ¿no? Y nosotros no, o sea, nuestras generaciones y las que vienen ya no van a tener esa pensión. Entonces es importante ocuparnos nosotros de empezar a ahorrar y empezar a pensar en con qué vamos a vivir en nuestra vejez, ¿no? En nuestra vida adulta. Claro. Ok. Y para cerrar, digo, estuvo increíble, me la pasé muy bien. Para cerrar, ¿qué es lo más importante que quieres que las personas se lleven de este episodio? Creo que nos gustaría que no se necesita mucho dinero para generar esta riqueza y empezar hoy mismo, si no tenemos cuenta de banco, si no tenemos a lo mejor, o está nuestro dinero en nuestra tarjeta de débito, pues colocarlo en un fondo diario, que se lleven esta espinita de buscar algún fondo diario, buscar cómo aperturamos, cómo invertimos en CETES, cómo invertimos en estos fondos conservadores, que se lleven como ese abanico de opciones de inversión. Perfecto. ¿Tú, Sara? Yo les diría que muchas veces el crecimiento financiero no es cuestión de suerte, ¿no? Hay personas que creen que, ay, qué suerte esta persona que le va muy bien, pero no ves el detrás de lo que le costó a esta persona llegar a eso, ¿no? Claro. Entonces, no es cuestión de suerte ni de ingresos altos, sino creo que es cuestión de constancia, de ser constantes disciplinados y tener ese hábito continuo, ¿no? De hacerlo. Entonces, eso creo que va a ser la diferencia en el tema de tu dinero. Perfecto. Y la disciplina, ¿no? Me gustaría citar a un maratonista, Kipchoge, que él menciona que si no somos disciplinados, somos presa de nuestras emociones. Entonces, y aplica para todos los ámbitos de la vida. Sí. Y pues en finanzas también, o sea, ser disciplinado en tu ahorro, ser disciplinado en tu gasto, creo que hace un cambio muy grande. Perfecto. Con eso cerramos, pero déjenos sus datos para las personas que nos ven y las quieren contactar, quieran saber más en dónde hacer crecer el dinero, que sí, que no. A ver si nos dejan sus datos y que los contacten, ¿no? Sí, les dejo mi correo, es pajarito@finestra.mx. Y ahí me pueden contactar. Correcto, ¿y contigo? Y el mío es hernandez@finestra.mx. Perfecto, muy bien. Pues de verdad, un placer, muchísimas gracias. Creo que estuvo padrísimo, me llevo muchísimas cosas y espero que los que nos hayan escuchado o visto también, y que les contacten, digo, que no tengan el miedo, que les pierdan el miedo. A ver, ya tengo un ahorrito, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago crecer, no? Sí. Va, claro. perfecto. No, pues muchas gracias. 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 También. Gracias, Jorge. Bye.